Nadie vio venir el momento en que el hombre que todos ignoraban se convertiría en el nombre que nadie podría olvidar. Todo comenzó con una risa corta, arrogante, cargada de desprecio. Una risa que decía sin palabras: «Tú no perteneces aquí». Él estaba frente a ella, con la ropa gastada, los zapatos polvorientos, las manos marcadas por el trabajo duro. Y ella, rodeada de lujo, brillo y privilegio, lo miró de arriba a abajo como si fuera invisible. Su mundo le había enseñado que algunos nacen para brillar y otros solo para servir. Lo que ella no sabía era que estaba mirando al hombre que cambiaría su propia historia. Esa risa no solo lo hirió, lo despertó. Porque hay humillaciones que rompen a una persona, y hay humillaciones que crean algo imparable. Esta es la historia de cómo un hombre rechazado por su piel y su pobreza convirtió el desprecio en poder, y de cómo una mujer que creyó estar por encima de él tuvo que presenciar su ascenso desde la primera fila. Él se llamaba Marcus. No era famoso, no era influyente, no tenía dinero ni contactos. Vivía en un pequeño apartamento al borde de la ciudad, en un vecindario que la mayoría evitaba mencionar. Sus mañanas comenzaban antes del amanecer. Sus noches terminaban con el cuerpo cansado y la mente llena de sueños que nadie más parecía tomar en serio. Trabajaba donde nadie quería trabajar. Limpiaba lo que otros ensuciaban. Reparaba lo que otros rompían. Su vida era invisible para el mundo, pero dentro de él ardía una ambición silenciosa. No quería venganza, quería dignidad. Quería demostrar que el valor de un hombre no se mide por el color de su piel, ni por el saldo de su cuenta. Ella se llamaba Evelyn. Creció rodeada de todo lo que Marcus nunca tuvo: escuelas privadas, viajes caros, contactos poderosos. En su mundo el éxito no se construía, se heredaba. Aprendió desde pequeña que algunas personas estaban hechas para liderar y otras para obedecer. Cuando miraba a alguien como Marcus, no veía a un ser humano con sueños, veía un límite, una frontera entre su mundo y el de ellos. El destino los cruzó en un lugar donde nadie esperaba que alguien como Marcus estuviera. Un edificio elegante, un ambiente de lujo, un espacio reservado para quienes creían que el esfuerzo ajeno era invisible. Él había llegado allí con una oportunidad frágil, de esas que aparecen una sola vez en la vida. No llevaba traje caro, no tenía seguridad detrás, no tenía apellido poderoso, solo tenía determinación. Y entonces ocurrió. La mirada de ella se detuvo en él. El silencio se volvió incómodo, y la risa brotó. Su expresión decía lo que sus labios no necesitaban pronunciar. Un hombre negro y pobre no encajaba en su mundo. En ese instante, algo se quebró dentro de Marcus. No fue ira, no fue vergüenza, fue claridad. Comprendió que no importaba cuánto trabajara, cuánto soñara, cuánto se esforzara. Para algunos siempre sería menos. Pero también entendió algo más. Pudo ver en sus ojos la certeza de que nadie como él podía llegar lejos. Y en esa certeza encontró su fuego. Ese día no discutió, no se defendió, no levantó la voz. Solo se retiró con la cabeza en alto cargando una promesa silenciosa. No iba a demostrarle que estaba equivocada con palabras. Lo haría con hechos. Desde ese momento, cada jornada de trabajo se volvió entrenamiento. Cada noche sin descanso se convirtió en inversión. Cada puerta cerrada fue una lección. Mientras otros dormían, él aprendía. Mientras otros se rendían, él avanzaba. Mientras el mundo seguía viéndolo como un nadie, él construía al hombre que nadie podría ignorar. Evelyn, en cambio, siguió viviendo en la comodidad de sus certezas. Para ella, aquel encuentro fue irrelevante, un momento trivial, una risa olvidada. No sabía que había encendido una tormenta. No sabía que el hombre al que despreció estaba a punto de reescribir su destino. Porque hay desprecios que pasan sin dejar huella.
y hay desprecios que crean leyendas. Y esta historia apenas comienza. Marcus volvió a su rutina, pero ya no era la misma persona que se había ido aquel día del edificio elegante. El mundo seguía tratándolo igual. Los supervisores hablaban sin mirarlo a los ojos, los clientes dejaban caer monedas como si fueran limosnas. Las miradas de desconfianza lo seguían en tiendas, calles y ascensores. Pero ahora, cada gesto de desprecio tenía un nuevo significado. Ya no era solo dolor, era combustible. Comenzó a estudiar en silencio, no en aulas de mármol, sino en habitaciones pequeñas, con una lámpara vieja y libros prestados. Aprendió sobre negocios, inversiones, tecnología. Leía historias de personas que habían salido de la nada. Se aferraba a cada palabra como si fuera un mapa secreto hacia otro mundo. No buscaba volverse rico para humillar, buscaba libertad. Busca romper la cadena invisible que la sociedad había colocado alrededor de hombres como él. Mientras tanto, Evelyn avanzaba sin obstáculos. Su nombre abría puertas, su apellido hacía que otros se inclinaran. Las reuniones importantes eran simples eventos sociales para ella. Su éxito estaba garantizado incluso antes de intentarlo. En su entorno, el fracaso era una anécdota, no una amenaza. El mundo la trataba como si siempre mereciera más. Años pasaron. Marcus cambió trabajos. Cada uno era un escalón, no por el sueldo, sino por el aprendizaje. Hubo noches sin comida, hubo semanas sin descanso, hubo momentos en los que el cansancio casi lo vencía. Pero en cada pausa recordaba aquella risa, recordaba la mirada que lo redujo a nada y volvía a levantarse. El sistema no estaba hecho para que él ganara. Cada préstamo era rechazado, cada propuesta era ignorada, cada intento encontraba un muro invisible. El mensaje era claro: este no es tu lugar. Pero Marcus entendió algo que muchos no ven. El rechazo no siempre es un final, a veces es una prueba. Comenzó pequeño, un proyecto modesto, nacido en un rincón olvidado de la ciudad. No había inversores, no había anuncios, solo había trabajo implacable y una visión clara. Convirtió errores en experiencia, convertía fracasos en estrategia. Cada paso era lento, pero firme. El mundo seguía sin prestarle atención, y eso fue su ventaja. Evelyn, por su parte, ascendía sin esfuerzo. Aparecía en eventos, revistas, conferencias. Hablaba de liderazgo, de innovación, de futuro. Su discurso estaba lleno de palabras bonitas sobre oportunidades, pero su mundo seguía siendo el mismo, un círculo cerrado donde todos se parecían. En su mente, el éxito tenía un rostro definido, y no se parecía a Marcus. Hasta que un día, sin aviso, el nombre de él comenzó a circular. Al principio fue un rumor, una empresa emergente, un enfoque diferente, una mente brillante detrás de algo que nadie esperaba. El mercado empezó a notar movimientos extraños. Algo nuevo estaba creciendo fuera de los espacios tradicionales, algo que no venía de apellidos ni herencias. Evelyn escuchó ese nombre en una reunión. No le prestó atención. Al día siguiente volvió a escucharlo, y luego otra vez. El tono ya no era casual, era intrigado, advertido, respetuoso. Sin saberlo, estaba observando el mismo camino que ella creyó imposible. Marcus ya no era invisible. Cada logro traía consigo una verdad incómoda. El mundo comenzaba a mirarlo, y cuando el mundo mira a alguien que antes despreciaba, no sabe cómo reaccionar. Algunos dudan, otros niegan, y muchos sienten miedo, porque no hay nada más perturbador para un sistema injusto que alguien que demuestra que estaba equivocado. La distancia entre Marcus y Evelyn comenzaba a cerrarse. No en la misma calle, no en la misma oficina, sino en el mismo destino. Ella aún no recordaba su rostro, pero el mundo pronto se lo devolvería de una forma que jamás olvidaría. Y cuando eso ocurriera, la risa ya no tendría lugar. El crecimiento de Marcus no fue explosivo, fue constante, como una marea que nadie nota hasta que ya es imposible ignorarla.
Su proyecto comenzó a atraer atención real, no por marketing agresivo, sino por resultados. Lo que creó resolvía problemas que otros ni siquiera veían. Su enfoque era distinto, porque venía de otro mundo. Había vivido las carencias que los grandes ejecutivos solo conocían en estadísticas. Y eso lo hacía peligroso para un sistema cómodo. Los primeros contratos llegaron con desconfianza. Reuniones en las que lo observaban con cejas arqueadas. Silencios largos antes de estrecharle la mano. Miradas que evaluaban más su piel que sus ideas. Marcus lo sentía en cada sala, pero ya no bajaba la cabeza. Hablaba con calma, con precisión, con una seguridad que no pedía permiso. Su voz no suplicaba espacio, lo ocupaba. Cada vez que cerraba un acuerdo, no celebraba con lujo, regresaba a trabajar. Mantenía la misma disciplina que cuando no tenía nada. No se dejó seducir por el ruido. Sabía que el mundo que lo ignoró no le regalaría nada. Sabía que en cualquier error lo señalarían como prueba de que nunca debió estar allí. Evelyn, mientras tanto, comenzó a sentir algo nuevo: incomodidad. Su entorno hablaba de un competidor inesperado, un hombre que venía de fuera del circuito tradicional, un nombre que se repetía con una mezcla de sorpresa y cautela. Las cifras no mentían. Su empresa estaba captando atención que antes pertenecía solo a nombres como el suyo. Por primera vez, su camino no estaba despejado. Intentó investigar, no por curiosidad humana, sino por estrategia. Quería entender de dónde venía esa amenaza. No encontraba un apellido conocido, no había conexiones familiares poderosas, no había padrinos empresariales, solo trabajo, mérito, persistencia. Eso la inquietó, porque el mundo en el que creció le enseñó que el poder siempre tenía un origen reconocible. Si alguien ascendía sin ese origen, entonces el sistema estaba fallando, y los sistemas no toleran fallas. Marcus comenzó a recibir invitaciones a espacios donde antes no existía. Un cambio sutil, pero profundo. Salas donde su presencia generaba murmullos. Sillas donde nadie esperaba que se sentara. Un mundo que aún no sabía si aceptarlo o rechazarlo. En uno de esos eventos, Evelyn lo vio. No fue inmediato. El rostro le resultó vagamente familiar. Una sensación incómoda recorrió su mente mientras lo observaba moverse con naturalidad entre ejecutivos que antes la rodeaban solo a ella. Hablaba con calma, escuchaba con atención, no buscaba aprobación. Entonces lo recordó. La postura, la mirada firme, la piel que ella había juzgado, el hombre al que había reducido con una risa. El aire pareció volverse más pesado. Evelyn comprendió que no estaba viendo a un extraño. Estaba frente al pasado que creyó insignificante. Estaba observando la consecuencia directa de su desprecio. Marcus no la buscó, no la evitó. Simplemente existía en ese espacio como si siempre hubiera pertenecido allí. Y eso la golpeó más que cualquier confrontación, porque el verdadero poder no grita, no reclama, justifica su presencia con hechos. La distancia entre ellos ya no era social, era simbólica. Dos mundos chocando en un mismo escenario. Ella, que siempre había mirado desde arriba, ahora debía aceptar que el hombre al que consideró fuera de lugar estaba cambiando las reglas, y el sistema comenzaba a temblar. Porque cuando alguien como Marcus se levanta, no solo asciende una persona, se cuestiona toda una jerarquía. Y el mundo aún no estaba listo para lo que venía. Desde aquel evento, Evelyn ya no pudo ignorarlo. El nombre de Marcus dejó de ser un rumor y se convirtió en una presencia constante en su mente. Cada informe del mercado lo mencionaba, cada proyección futura lo incluía, cada conversación estratégica lo rodeaba. Su ascenso no era casualidad, no era suerte, no era una anomalía pasajera, era real. Por primera vez en su vida, Evelyn sintió que el terreno bajo sus pies no era sólido.
Intentó convencerse de que era solo una fase, un talento momentáneo que el sistema terminaría corrigiendo, porque así funcionaba el mundo que conocía. Los que no pertenecían eran empujados fuera tarde o temprano. Pero Marcus no retrocedía, no cometía los errores que otros esperaban. Sus decisiones eran precisas, su equipo crecía con lealtad, su visión superaba lo que muchos veteranos podían imaginar. Él no solo estaba jugando el juego, estaba rediseñándolo. Marcus también sentía el cambio. Las mismas puertas que antes se cerraban, ahora se abrían con cautela. El respeto llegaba, pero no era limpio. Era tenso, cargado de vigilancia. Sabía que lo observaban con una lupa que otros nunca enfrentarían. Cualquier error sería amplificado, cualquier tropiezo sería usado como justificación. Pero había aprendido a vivir bajo presión. Había nacido en ella. No buscaba aprobación, no buscaba encajar. Su meta era más grande que cualquier sala o evento. Quería construir algo que sobreviviera incluso si el mundo volvía a darle la espalda. Quería que otros como él no tuvieran que comenzar desde cero cada vez. Evelyn comenzó a sentir algo que jamás había experimentado. Miedo, no al fracaso financiero, sino a perder la superioridad invisible que siempre la había protegido. El miedo de descubrir que su posición no era solo mérito, sino privilegio. Y ese miedo se transformó en resistencia. En reuniones estratégicas se empezó a sembrar dudas, comentarios suaves pero venenosos, sugerencias disfrazadas de prudencia, señalamientos sobre riesgos que solo parecían existir alrededor de Marcus. No hablaba de él directamente, pero todos sabían a quién se refería. El sistema respondió como siempre lo hace cuando se siente amenazado, con barreras silenciosas, requisitos adicionales, retrasos inexplicables, inspecciones innecesarias, reglas que antes no existían. Marcus lo notó, pero ya no estaba solo. Tenía aliados, personas que creían en lo que representaba, no solo por lo que construía, sino por lo que simbolizaba, una prueba viviente de que el talento no tiene color ni origen. Cada obstáculo se convertía en una vitrina, cada intento de freno lo hacía más visible. El mundo empezaba a observar no solo su éxito, sino la resistencia que enfrentaba. Y algo cambió en la narrativa. Ya no era solo un empresario emergente, era un símbolo. Evelyn observaba cómo su influencia crecía de una manera que no podía controlar. Su nombre ya no imponía silencio automático, sus opiniones ya no eran incuestionables. Algunos comenzaron a mirar a Marcus antes que a ella. Eso la descolocó más que cualquier pérdida económica, porque toda su vida había sido el centro, y ahora, por primera vez, alguien que ella había considerado inferior estaba ocupando espacio real en su mundo. El desprecio que una vez lanzó al aire regresaba convertido en una sombra. Marcus no buscaba venganza, pero entendía algo profundo. El sistema que alguna vez lo ignoró, ahora tenía que verlo, y en esa mirada incómoda estaba su verdadera victoria. La batalla ya no era por dinero, era por significado, y el momento en el que el mundo tendría que elegir entre la vieja jerarquía y una nueva verdad. El punto de quiebre llegó cuando ambos mundos chocaron de frente. Un proyecto nacional, un acuerdo que redefiniría el rumbo de toda una industria. No era solo dinero, era poder, influencia, legado, la oportunidad que todos esperaban. Durante años, ese tipo de oportunidades siempre había pasado primero por manos como las de Evelyn. Era casi una tradición invisible, pero esta vez, el nombre de Marcus apareció en la misma línea que el suyo. El sistema entró en tensión. Inversionistas indecisos, medios atentos, opinión pública observando. Lo que antes se resolvía en silencio, ahora se debatía a la vista de todos. El ascenso de Marcus ya no podía ocultarse ni minimizarse. Para muchos, él representaba progreso. Para otros, una amenaza al orden natural. Evelyn comprendió que no podía detenerlo con susurros. Era demasiado tarde. El mundo ya lo estaba mirando. Marcus llegó a ese momento con la misma serenidad con la que había soportado la pobreza, el desprecio y el silencio. No se sentía un intruso,
Se sentía preparado. Cada noche sin dormir, cada puerta cerrada, cada mirada que lo redujo, todo lo había llevado allí. El contraste era brutal. Ella, criada para liderar desde el privilegio, él, forjado en la resistencia. El evento se convirtió en un escenario simbólico, dos trayectorias opuestas, dos visiones del mundo, un mismo futuro en disputa. Los medios hablaban de la sorpresa del mercado. Algunos lo llamaban milagro, otros riesgo innecesario. Pocos reconocían lo evidente. Un hombre negro, sin herencias ni padrinos, había alcanzado un nivel que muchos creían imposible. Evelyn observaba desde su posición habitual, pero algo era distinto. Esta vez no era la figura central incuestionable. Esta vez compartía el foco con el hombre al que una vez redujo con una risa. El pasado regresaba sin pedir permiso. Marcus no necesitaba recordarle nada. Su presencia era suficiente. Cada logro era una respuesta. Cada avance, una corrección histórica. El momento decisivo se acercaba. Una sola decisión definiría el rumbo de todos. El mundo empresarial, los medios y la opinión pública aguardaban. No se trataba solo de quién obtendría el contrato. Se trataba de qué historia elegiría el sistema seguir contando, la del privilegio heredado o la del mérito que se abre paso incluso cuando todo está en contra. Evelyn entendió que si Marcus ganaba, no solo perdería un acuerdo, perdería la narrativa que había sostenido toda su vida. Marcus entendió que si caía, no solo sería su derrota, sería la confirmación de lo que millones temían. El mensaje de que el esfuerzo no basta cuando la piel no coincide con el poder. La sala estaba llena de expectativas, cargada de tensión, historia a punto de escribirse. Y en ese silencio previo, Marcus recordó aquella risa, recordó la mirada que lo descartó, recordó la sensación de no pertenecer. Pero ahora estaba allí. La decisión finalmente llegó. No fue anunciada con dramatismo ni con música épica, solo una frase fría, profesional, cargada de consecuencias. El proyecto sería liderado por Marcus. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier aplauso. En ese instante, algo invisible se rompió. No fue solo una elección empresarial, fue una grieta en una estructura que durante generaciones había favorecido siempre a los mismos. El sistema, por primera vez, había elegido diferente. Marcus no levantó los brazos, no sonrió exageradamente, no celebró como el mundo esperaba. Simplemente respiró. Había llegado sin gritar, sin empujar, sin suplicar. Había llegado siendo exactamente quien siempre fue. Un hombre que se negó a aceptar el lugar que otros le asignaron. Evelyn permaneció inmóvil. No sintió rabia inmediata. Sintió vacío. Por primera vez en su vida, el mundo no se inclinó hacia ella. Por primera vez, entendió que su posición no era un derecho natural, sino una ventaja heredada. Miró a Marcus. Ya no vio al hombre cansado con ropa gastada. Ya no vio al intruso. Vio a alguien que había recorrido un camino que ella nunca conocería. Vio disciplina donde antes creyó inferioridad. Vio fuerza donde antes vio carencia. Y comprendió algo que la desarmó. Él no había cambiado. El que cambió fue el mundo, y con él la mentira que la había protegido toda su vida. Marcus caminó fuera de la sala sabiendo que no todos lo aplaudirían. Sabía que el racismo no desaparece con una victoria. Sabía que el sistema siempre intenta corregirse. Pero también sabía algo más poderoso. Había abierto una puerta. Detrás de él, millones de personas podían ahora imaginarse en lugares donde antes solo veían muros. Su historia ya no era solo suya. Era una prueba viviente de que el desprecio no define el destino, de que una risa no es una sentencia, de que la pobreza no es una identidad y de que la piel no es una frontera. Evelyn se quedó atrás,
enfrentando una verdad que nadie le había enseñado. La verdadera superioridad no se hereda, se construye. Y ese día aprendió que el hombre al que una vez descartó no solo había cambiado su futuro, había cambiado el suyo. Porque cuando alguien al que llamaron nada se convierte en imposible de ignorar, todo el sistema tiembla. Y la pregunta ya no es si el mundo puede cambiar. La pregunta es, ¿cuántas risas más tendrán que convertirse en revoluciones antes de que aprendamos a mirar a todos como iguales? El mundo no cambió de un día para otro. Las calles siguieron siendo desiguales. Las miradas de sospecha no desaparecieron. Y las oportunidades aún siguieron viajando primero hacia los mismos apellidos de siempre. Pero algo había sido alterado para siempre. En oficinas, escuelas y barrios olvidados, alguien escuchó su historia. Alguien vio su rostro en una pantalla. Alguien que nunca había creído posible llegar tan lejos, empezó a imaginar un futuro distinto. No porque Marcus fuera perfecto, sino porque era real. Él siguió trabajando con la misma disciplina que cuando nadie lo veía. No permitió que la victoria lo volviera arrogante. Sabía que cada paso suyo sería observado con lupa. Sabía que, para muchos, aún representaba una excepción incómoda. Y decidió convertir esa excepción en camino. Comenzó a invertir en otros. Inició programas para jóvenes que el sistema ya había descartado. Abrigó ideas que nadie más quería escuchar. Se convirtió en lo que él nunca tuvo, una puerta abierta. Evelyn, en silencio, comenzó a reconstruirse. No frente a cámaras, no en discursos públicos. Lo hizo en lo privado, enfrentando una verdad que duele más que cualquier derrota. La certeza de que su mundo siempre estuvo incompleto. Comprendió que el privilegio no es solo tener más, sino no ver a quienes no lo tienen. Y ese descubrimiento la acompañó como una herida necesaria. Nunca volvió a reírse de alguien por no pertenecer, porque entendió que el valor no se viste de lujo, ni se hereda en apellidos, ni se mide por el tono de la piel. La historia de Marcus no es única. Es repetida en millones de corazones que luchan en silencio. Es la historia de cada persona que camina cargando el peso de prejuicios que nunca eligió. Es la prueba de que el desprecio puede ser semilla y que la dignidad puede nacer incluso en el suelo más árido. El mundo no necesita más risas que hieran. Necesita más miradas que reconozcan. Porque cada vez que alguien es reducido por su color, su origen o su pobreza, el sistema pierde humanidad. Y cada vez que alguien como Marcus se levanta, la esperanza recupera su voz. La pregunta no es si existen más como él. La verdadera pregunta es, ¿cuántos están esperando que dejemos de decirles que no pertenecen? Con el paso del tiempo, el nombre de Marcus dejó de ser una sorpresa y se convirtió en referencia. En universidades, en conferencias, en barrios donde antes solo se hablaba de límites, ahora se hablaba de posibilidades. Su historia no se contaba como un cuento de hadas, sino como una ruta real, hecha de caídas, de puertas cerradas, de noches sin certezas. Y eso la hacía poderosa, porque no prometía magia, prometía verdad. Jóvenes que jamás habían visto a alguien como ellos en posiciones de liderazgo comenzaron a cambiar la forma en que se miraban al espejo. No soñaban con ser famosos, soñaban con ser capaces. Soñaban con ser vistos. Soñaban con no tener que pedir permiso para existir. Marcus nunca se presentó como salvador. Siempre repetía la misma idea en cada espacio al que llegaba. Nadie es invisible por naturaleza.
La invisibilidad es una construcción, y todo lo que se construye puede derrumbarse. Mientras tanto, Evelyn, en silencio, comenzó a reconstruirse. No frente a cámaras, no en discursos públicos. Lo hizo en lo privado, enfrentando una verdad que duele más que cualquier derrota. La certeza de que su mundo siempre estuvo incompleto. Comprendió que el privilegio no es solo tener más, sino no ver a quienes no lo tienen. Y ese descubrimiento la acompañó como una herida necesaria. Nunca volvió a reírse de alguien por no pertenecer, porque entendió que el valor no se viste de lujo, ni se hereda en apellidos, ni se mide por el tono de la piel. La historia de Marcus no es única. Es repetida en millones de corazones que luchan en silencio. Es la historia de cada persona que camina cargando el peso de prejuicios que nunca eligió. Es la prueba de que el desprecio puede ser semilla y que la dignidad puede nacer incluso en el suelo más árido. El mundo no necesita más risas que hieran, necesita más miradas que reconozcan. Porque cada vez que alguien es reducido por su color, su origen o su pobreza, el sistema pierde humanidad. Y cada vez que alguien como Marcus se levanta, la esperanza recupera su voz. La pregunta no es si existen más como él. La verdadera pregunta es, ¿cuántos están esperando que dejemos de decirles que no pertenecen? Con el paso del tiempo, el nombre de Marcus dejó de ser una sorpresa y se convirtió en referencia. En universidades, en conferencias, en barrios donde antes solo se hablaba de límites, ahora se hablaba de posibilidades. Su historia no se contaba como un cuento de hadas, sino como una ruta real, hecha de caídas, de puertas cerradas, de noches sin certezas. Y eso la hacía poderosa, porque no prometía magia, prometía verdad. Jóvenes que jamás habían visto a alguien como ellos en posiciones de liderazgo comenzaron a cambiar la forma en que se miraban al espejo. No soñaban con ser famosos, soñaban con ser capaces. Soñaban con ser vistos, soñaban con no tener que pedir permiso para existir. Marcus nunca se presentó como salvador. Siempre repetía la misma idea en cada espacio al que llegaba. Nadie es invisible por naturaleza. La invisibilidad es una construcción, y todo lo que se construye puede derrumbarse. Mientras tanto, Evelyn, en silencio, comenzó a reconstruirse. No frente a cámaras, no en discursos públicos. Lo hizo en lo privado, enfrentando una verdad que duele más que cualquier derrota. La certeza de que su mundo siempre estuvo incompleto. Comprendió que el privilegio no es solo tener más, sino no ver a quienes no lo tienen. Y ese descubrimiento la acompañó como una herida necesaria. Nunca volvió a reírse de alguien por no pertenecer, porque entendió que el valor no se viste de lujo, ni se hereda en apellidos, ni se mide por el tono de la piel. La historia de Marcus no es única. Es repetida en millones de corazones que luchan en silencio. Es la historia de cada persona que camina cargando el peso de prejuicios que nunca eligió. Es la prueba de que el desprecio puede ser semilla y que la dignidad puede nacer incluso en el suelo más árido. El mundo no necesita más risas que hieran, necesita más miradas que reconozcan. Porque cada vez que alguien es reducido por su color, su origen o su pobreza, el sistema pierde humanidad. Y cada vez que alguien como Marcus se levanta, la esperanza recupera su voz. La pregunta no es si existen más como él. La verdadera pregunta es, ¿cuántos están esperando que dejemos de decirles que no pertenecen? Con el paso del tiempo,
el nombre de Marcus dejó de ser una sorpresa y se convirtió en referencia. En universidades, en conferencias, en barrios donde antes solo se hablaba de límites, ahora se hablaba de posibilidades. Su historia no se contaba como un cuento de hadas, sino como una ruta real, hecha de caídas, de puertas cerradas, de noches sin certezas. Y eso la hacía poderosa, porque no prometía magia, prometía verdad. Jóvenes que jamás habían visto a alguien como ellos en posiciones de liderazgo comenzaron a cambiar la forma en que se miraban al espejo. No soñaban con ser famosos, soñaban con ser capaces. Soñaban con ser vistos. Soñaban con no tener que pedir permiso para existir. Marcus nunca se presentó como Salvador. Siempre repetía la misma idea en cada espacio al que llegaba. Nadie es invisible por naturaleza. La invisibilidad es una construcción, y todo lo que se construye puede derrumbarse. Mientras tanto, Evelyn, en silencio, comenzó a reconstruirse. No frente a cámaras, no en discursos públicos. Lo hizo en lo privado, enfrentando una verdad que duele más que cualquier derrota. La certeza de que su mundo siempre estuvo